mis hijas y yo vivíamos en una pequeña comunidad a las afueras de San Cristóbal de las Casas. Esa madrugada nos despertó el sonido de los disparos y las explosiones. El ejército y los zapatistas se estaban enfrentando y nosotros habíamos quedado atrapadas en medio. Mis hijas lloraban mientras las balas entraban y salían de nuestra casa, dejando huecos en las paredes y en nuestros muebles. Fueron días difíciles. Las calles estaban vacías, las tiendas cerradas, y el sonido de los helicópteros me llenaba de terror. Dormíamos debajo de la cama, porque teníamos miedo de que algo nos pasara durante la noche. Finalmente, después de varios días de miedo, la situación empezó a calmarse. Sin embargo, el terror que sentí quedó marcado profundamente en mi mente. Aún hoy, después de tantos años, la pregunta sigue resonando en mi mente. ¿Por qué tuve que vivir aquel terror si lo único que quería era vivir en paz? En el año de 1960 sucedió un acontecimiento extraño en una pequeña aldea de Ucrania. Un hombre llamado Grisha Sikalenko salió de repente, de la nada, gritándole a todos: «¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo!». Las personas que estaban reunidas se sorprendieron al verle. Todos se preguntaban: ¿qué pasa? ¿Qué sucede? En la mente de muchas personas, él era un héroe de guerra. La verdad era mucho más triste que esa. Este hombre se había escondido por 18 años en una pila de estiércol. Con la ayuda de su madre, estuvo oculto durante todo ese tiempo y lo hizo por miedo al ejército. Él se escondió por miedo. Es increíble cómo muchos de nosotros nos escondemos en una cueva por miedo. El miedo es una emoción que nos paraliza o muchas veces nos hace ver cosas que no existen. A Krishna lo escondió. A los discípulos les hizo ver fantasmas. Jesús había llegado hasta los discípulos caminando en el agua. Una entrada triunfal. Los emperadores romanos solían entrar victoriosos de una manera gloriosa. Ellos entraban rodeado de su ejército, con esclavos en su carruaje real. Era la entrada triunfal. Sin embargo, Jesús no entra con ejércitos. Jesús no entra con esclavos. Jesús no entra en un carruaje. Él entra caminando sobre el agua, desafiando las leyes de la física. Entra de una manera gloriosa, no como un emperador, sino como Dios mismo. Cuando llega caminando sobre las aguas, los discípulos pueden ver a lo lejos algo extraño. Recuerda, la tormenta es enorme, las olas son inmensas, los vientos soplan fuerte. Y los discípulos en medio de la penumbra no pueden ver bien lo que está pasando. La Biblia señala ese momento y dice, Mateo capítulo 14 y versículo 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Es increíble lo que está pasando.
Los discípulos se llenan de temor y no pueden ver que delante de ellos está Jesús. Los discípulos dejaron que el miedo los paralizara y dejaron que el miedo les hiciera ver fantasmas. En el siglo I, los fantasmas eran una idea popular y común para la sociedad. Muchos creían en fantasmas. Tal parece que los discípulos se dejaron embargar en medio de su miedo por lo que creía todo mundo. El miedo los hizo ver fantasmas. ¿Cuántas veces el miedo nos paraliza o nos hace ver cosas que no existen? La pregunta es, ¿qué es el miedo? El miedo es una emoción natural. Cuando nos sentimos amenazados por algo, nuestro cuerpo reacciona de manera natural con el miedo. El miedo es útil porque nos pone alerta de amenazas que pueden ser reales. Sin embargo, cuando nosotros dejamos que el miedo nos controle, entonces el temor se levanta. Y el temor suele hacernos ver cosas que no existen. Cuando el temor toma el control de nuestra vida, nos paraliza o nos hace ver cosas que no están en la realidad. Cuando eso sucede, entonces nosotros estamos perdidos. El temor quita sueños. El temor paraliza vidas. El temor nos hace escondernos en cuevas. ¿Cuántas veces el temor ha quitado sueños maravillosos? ¿Cuántas veces el temor ha paralizado vidas exitosas? ¿Cuántas veces el temor nos ha hecho escondernos en cuevas llenas de estiércol? Yo no sé a quién estoy hablando detrás de la pantalla o escuchando en una estación de radio, pero sé una cosa: el miedo puede destruir tu vida. Cuando dejas que el miedo tome el control y el temor se convierta en el único que controla tu vida, entonces tus sueños pueden desaparecer. Tu sonrisa puede destruirse. Tu corazón puede paralizarse. Yo no sé a qué le tienes miedo. Existen muchos tipos de miedo irracionales. Algunos tienen miedo a subirse a un avión. Otros tienen miedo a las arañas o algún otro animal. Y algunos más tienen miedo a las alturas o alguna otra cosa. Muchos de esos miedos están infundados, no tienen fundamento. Son miedos imaginarios. ¿A qué le tienes miedo? Los discípulos tenían miedo a los fantasmas. ¿Y tú? ¿A qué le temes? En el libro de Primero de Samuel se relata una historia interesante. El ejército del pueblo de Israel se enfrenta al ejército de los filisteos. Las cosas no eran tan simples. Los israelitas estaban en desventaja. El ejército de los filisteos era profesional. Tenían armas de última tecnología militar, por lo menos para su época. Mientras los israelitas tenían palos,
tenían picos y algunos otros instrumentos o herramientas del campo. Cuando vieron los israelitas a los filisteos, tuvieron miedo. Ahora imagina, cuando se levanta de entre los filisteos el campeón, un gigante llamado Goliat. Medía cerca de 3 metros, pesaba aproximadamente 250 kilos. Era un verdadero gigante. Goliat desafía al ejército de Israel. ¿Quién va a pelear conmigo? ¿Quién se atreve a pelear conmigo? En el pueblo de Israel hay temor. No solo miedo, hay temor. La Biblia señala ese momento y dice, Primera de Samuel, capítulo 17 y versículo 24. Todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Un temor que los paralizó. La Biblia dice que por 40 días el pueblo estuvo paralizado. El temor había tomado el control y había paralizado al ejército de Israel. Eran incapaces de moverse, de reaccionar. Simplemente estaban paralizados. El miedo los había paralizado. ¿Cuántas veces el temor toma el control de nuestras vidas y nos paraliza? No permitas que el temor controle tu vida. No permitas que te paralice. Ahora, mis queridos amigos, la pregunta es, ¿cómo podemos vencer el temor? ¿De qué manera podemos sobreponernos a nuestros miedos? En la Biblia encontramos promesas maravillosas que nos ayudan a vencer el temor. La mejor manera de vencer nuestros temores, nuestros miedos, es confiando en las promesas de Dios. Cuando confías en las promesas de Dios, te sobrepones a los miedos. Cuando confías en las promesas de Dios, el miedo deja de tener el control. Hay hermosas promesas. Algunos creen que en la Biblia hay 366 promesas que nos animan a no tener miedo. Si esto es así, entonces podemos decir que hay una promesa para cada día. El Señor nos anima a no tener miedo. Una de esas promesas que nos animan a no tener miedo es aquella que encontramos en el Evangelio de Mateo capítulo 10, versículos 29 al 31. La Biblia dice, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. Mis queridos, el Señor dice, no temáis. ¿Cuán insignificante puede ser un pequeño pajarillo? ¿Cuán insignificante puede ser un pequeño animalito? Pues aún ese pequeño pajarillo, insignificante para muchos, el Señor lo tiene presente y en cuenta. ¿Cuánto más tú? ¿Cuánto más el Señor te tiene en cuenta a ti? Tú vales más que un pajarillo para Dios.
tú eres importante. Eres precioso a sus ojos. Quiero que entiendas esto. Para Dios eres precioso a sus ojos. Para Dios eres preciosa a sus ojos. Vales más que un pajarillo. Si Dios tiene presente y en cuenta a un pequeño pajarillo, más tendrá presente y en cuenta tu propia vida. A Dios le importas. A Dios le importas. No tengas miedo. A Dios le importas. Y Él está al cuidado de ti y de tu vida. No tengas miedo. El Señor está presente y atento a tus necesidades. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos complicados. El apóstol Pablo le llama tiempos peligrosos. Y Jesús nos advirtió de esos tiempos. Él dijo en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 24, que estos tiempos vendrían. Y leo desde los versículos 7 y 8. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Sus discípulos le preguntaron, ¿cuál sería la señal de su venida, del fin de los tiempos? Y Jesús dijo estas palabras. Antes de que Jesús viniera, habrían guerras, hambres, terremotos, pestes, como nunca en la historia de este mundo. Hay terremotos, hambres, guerras, pestes. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Ahora llama mi atención lo que Jesús dice. Esto es principio de dolores. ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús está haciendo una referencia a los dolores de parto. Cuando una persona está a punto de dar a luz, esos dolores van en aumento. Comienzan de manera pequeña, pero van en aumento, crecen. Cuando se está a punto de dar a luz, son intensos. Mis queridos amigos, si esto es así, lo que nos espera es realmente complicado. Habrán más guerras, habrán más terremotos, habrán más hambres, habrán más pestes. Lo que nos espera es complicado. Una tierra convulsionada de par a par. La pregunta es, ¿hay esperanza en medio de este gran conflicto? ¿Hay esperanza en medio de las guerras? ¿Hay esperanza en medio de los terremotos? ¿Hay esperanza en medio de las hambres o en medio de los virus? ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a ir? Cualquiera puede tener miedo. Pero Jesús se aseguró de decirle a sus discípulos que no tuvieran miedo, aun cuando todas estas cosas pasaran. Un versículo antes, Jesús le dijo a sus discípulos, San Mateo 24:6, y oiréis de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin. Hay una palabra que Jesús dice. Mirad que no os turbéis. Ahora mira lo que dice la Nueva Versión Internacional de estas palabras. Procuren no alarmarse.
Ahora mira lo que dice la Nueva Traducción Viviente. No se dejen llevar por el pánico. Jesús le dice a sus discípulos, es verdad que todo esto va a pasar. Van a pasar guerras, van a pasar hambres, van a pasar terremotos, van a pasar virus. Es verdad que la tierra va a estar convulsionada, pero por favor, no se alarmen, no entren en pánico, no pierdan la cabeza, porque yo tengo todo bajo control, porque yo tengo todo en mis manos. No tengas miedo. En cierta ocasión, un avión a punto de despegar hizo un anuncio. Señores pasajeros, queremos comunicarles que habrá mucha turbulencia. Procuren no alarmarse, no entren en pánico. Todo está bajo control. El avión despegó. Y cuando estaba en el aire, la turbulencia llegó. El avión se sacudió de un lado para otro. La gente comenzó a gritar desesperada: ¡auxilio! ¡Ayuda! Pero algo curioso pasaba. En el primer asiento iba un niño que parecía estar tranquilo. Una persona vio al niño y le dijo: niño, ¿tú no tienes miedo? El niño sonrió y contestó: yo no tengo miedo. Todo está bajo control. ¿Por qué no tienes miedo, niño? A lo que él dijo: porque quien está conduciendo este avión es mi padre, y él siempre llega a casa. Mis queridos amigos, no tengas miedo. Quien está conduciendo este avión es Jesús. Quien tiene el control es Jesús. Y Él siempre llega a casa. Sus promesas son maravillosas. Él vendrá y ya no habrá más llanto, ni dolor, ni clamor. Por favor, en medio de las turbulencias de este mundo, no te rindas, porque aún hay esperanza. Nunca había mirado el cielo, tampoco el amanecer. Mi vida en color negro siempre fue. De la nada sentí lodo en mis ojos y escuché: velábate allá en el Siloé. Y mis piernas poco a poco me temblaban. ¿Esto es burla o el milagro que esperaba? Y mi corazón con fuerza palpitaba, pues la vida para mí se iluminaba. Mientras daba entrevistas a canales y revistas, mi mirada le buscaba solo a él. Y aunque muchos no entendían si del cielo no venía, solo sé que fue por él que puedo ver. Solo sé que fue por él que puedo ver. Con un timbre conocido, un hombre me preguntó: ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Quién es él para que crea y le entregue mi corazón? Soy yo el que te habla, contestó. Y mis piernas poco a poco se doblaron, pues el mismo Dios es quien me había sanado. Este primer día viendo es un regalo, pues el rostro del Mesías he contemplado.
Y aunque era el rey del cielo, me buscó a mí primero, y en un día me hizo el hombre más feliz. Yo no sé por qué no miran, yo no sé por qué le niegan, que no ven que fue por él que puedo ver, que no ven que fue por él que puedo ver. Daba entrevistas a canales y revistas, mi mirada le buscaba solo a él. Y aunque muchos no entendían, si del cielo no venía, solo sé que fue por él que puedo ver. Solo sé que fue por él que puedo ver. Solo sé que fue por él que puedo ver. Tenemos muchas razones para tener miedo. La vida es difícil, el mundo está convulsionado. Hay demasiada violencia, demasiadas complicaciones. Hay razones para tener miedo. Pero las promesas de Dios nos aseguran de que todo está bajo control. Dios no ha perdido el control. Aprendamos a confiar en Él, a dejar nuestra vida en sus manos. Quiero terminar pidiendo una bendición de Dios para ti. Permíteme hacerlo. Querido Dios, hay personas ahora mismo que tienen miedo. Yo quiero pedirte que tú les abraces y les quites ese miedo. Que pongan sus ojos en ti y no en los problemas. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Nos vemos pronto. No te rindas, aún hay esperanza.